Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por vuestra asistencia. Espero que lo disfrutéis y seamos capaces de transmitiros la emoción y el entusiasmo con el que estamos haciendo este lanzamiento. Sin más, me presento, soy Esther Alférez, soy Product Manager de Papeles Creativos en Antalis Iberia y hoy voy a ser vuestra anfitriona. Antes de nada, de presentar a mis compañeros que tengo aquí conmigo, me gustaría mencionar a nuestros compañeros de marketing que están detrás de las cámaras ayudándonos a que esto sea posible. Ellos son Gonzalo Chércoles, director de marketing de Antalis Iberia, y Raquel Palencia, directora de comunicación de Antalis Iberia. Y ahora sí, os presento a mis compañeros. Aquí tenemos a Jorge Sousa, director comercial de Antalis Iberia, y Silvia Palomino, asesora de soportes gráficos para Madrid, Norte y Centro de España. Y en Barcelona tenemos a Ray Llopart, que al igual que Silvia es asesora de soportes gráficos para Cataluña, Levante y Sur de España. No sé si quieres dar unas palabras antes de empezar, Jorge. Pues sí, Esther. Muchísimas gracias. Me gustaría dar la bienvenida a todos que nos están escuchando y de alguna forma compartir el entusiasmo por estar con vosotros por la primera vez haciendo el lanzamiento de esta nueva gama. Además, me gustaría también saludar a los compañeros y la audiencia portuguesa que está con nosotros. Assim que, muito bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença neste seminário. Pedimos desculpa por ser feito em castelhano, mas como entenderão, nós queríamos fazer o lançamento ao mesmo tempo em ambos os países e a audiência em Espanha é muito superior, pelo que temos que fazer, digamos, em castelhano. De qualquer das formas, no fim deste webinar, teremos uma parte de perguntas e respostas. Qualquer dúvida que tenham, por favor, escrevam, que nós, posteriormente, iremos responder. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela vossa presença. Gracias, Esther. Bueno, como sabemos, llevamos meses trabajando de manera conjunta en este gran lanzamiento y me gustaría que nos explicarais con vuestro experto conocimiento cómo ha sido todo este proceso. Así que, Jorge, empecemos por ti. Muy bien. Hace ya varios meses que Antalis tomó la decisión de adquirir todas las marcas creativas de Arjo Wiggins tras su cierre. Supongo que esto ha sido un gran reto para Antalis, ¿verdad? Pues la verdad es que sí y no. Me explico. Ha sido un gran reto porque son marcas icónicas y bastante conocidas. Y a la vez no, precisamente por la misma razón. La verdad es que eso nos ha causado mucha presión, dada, digamos, toda la reputación de estas marcas mundialmente conocidas. Y además, también toda la expectativa que ponen nuestros clientes. Desde el inicio que nos hemos comprometido en hacer, digamos, igualar la calidad original de todos los papeles, pero en el futuro iremos introduciendo algunas novedades. La verdad es que el cierre de Arjo Wiggins pues, ha sido una gran pérdida para la industria, pero sabíamos la gran oportunidad que Antalis tenía con el potencial que estas marcas aportan a todo el poder creativo. Seguramente para nuestros clientes haya parecido demasiado tiempo, pero viendo el trabajo que ha supuesto este gran proyecto, para Antalis habrán sido unos meses realmente frenéticos, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Esto, si fuera, digamos, un proyecto de forma normal, pues seguramente tardaría como mínimo 12 meses, más que un año. Y la verdad es que hemos desarrollado todo en menos de 6 meses. Si os acordáis, pues el cierre de Arjo ha sido anunciado el año pasado, ya a finales de año. Así que pues nos ha aportado bastante trabajo desarrollar todo en solamente 6 meses. Como he dicho antes, pues el primer reto que teníamos sería replicar lo más fielmente posible todos los productos originales.
Así que teníamos las marcas, teníamos las recetas, teníamos las muestras, los parámetros clave en términos de grosor, espesor, rugosidad, colores, etc. Pero nos faltaba una cosa muy importante, que es el cocinero, porque podemos intentar distribuir por 3 cocineros distintos los mismos ingredientes para hacer una paella y al final la paella va a ser distinta de cada uno. Así que para asegurarnos que íbamos a mantener exactamente las mismas características de los papeles, hemos decidido pedir el apoyo, la ayuda de 2 personas, 2 cocineros muy importantes. El ex director general de Arjowiggins y también del director del departamento técnico. Entonces, con el apoyo, con la ayuda de ambos, pues empezamos a visitar las 6 o 7 potenciales fábricas, por forma a podernos evaluar cada una de ellas, y después de muchas conversaciones, pues hemos elegido dónde y en cada fábrica que se produciría cada marca. Entonces, podemos decir con toda seguridad que este relanzamiento nos ha tenido realmente ocupados. Pues sí, así es, bastante ocupados, porque además de igualar y estar cierto que íbamos a producir pues papeles fieles exactamente como antes, también había otros criterios a la hora de elegir los proveedores que nos iban a acompañar. Pues criterios como el encaje estratégico del proveedor con nosotros, las capacidades logísticas que tenía, sus servicios, sus capacidades técnicas y, por supuesto, también muy importante, la estabilidad financiera de cada proveedor. La verdad es que ha sido un proceso bastante complejo, fueron necesarias muchas horas, muchas pruebas, muchos kilómetros de papel en la máquina y una verdadera y total colaboración entre todos para que hoy pudiéramos estar aquí delante de todos y presentar esta nueva gama de Antalis, Creative Power by Antalis. Jorge, muchísimas gracias por tu maravillosa visión y el maravilloso trabajo que estamos llevando a cabo para lograr relanzar estas marcas tan emblemáticas. Sin duda, estamos viviendo unos momentos muy emocionantes y creo que hablo en nombre de todos, que estamos deseando conocer cuáles son las nuevas gamas de papeles creativos de Creative Power by Antalis. Ahora voy a dar paso a mi compañera Silvia para que nos explique un poco la transformación de cómo hemos pasado de ser distribuidores a ser propietarios en exclusiva de las marcas tan icónicas del mercado. Pues sí, efectivamente, Esther, esa transformación de ser distribuidores a pasar a ser propietarios únicos y exclusivos de las marcas, de alguna manera era necesario transmitirlo y transformarlo también en la identidad corporativa de estas marcas creativas. Creative Power es una plataforma creativa que nosotros desarrollamos hace tiempo y que es conocida por la mayoría de nuestra audiencia seguramente, a través de la cual intentamos inspirar a través de los papeles creativos. A partir de esta transición de pasar a ser propietarios de las marcas, se nos presentó la necesidad de transmitir a través de esta plataforma también ese cambio. De manera que creamos el sello by Antalis. Entonces, ahora Creative Power by Antalis, digamos que sería como una marca sólida, una marca paraguas que engloba el resto de marcas de papeles creativos de los que ahora somos propietarios. En ese sentido, se presentó también la necesidad de hacer un rebranding y de alguna manera desarrollar nuevos logotipos para cada una de las marcas, para otorgar esa identidad a cada una de las nuevas marcas de papeles creativos de Antalis. Fenomenal. No esperemos más y vamos a un repaso a todas las marcas creativas. Vamos a empezar por Conqueror. Ray, por favor, cuéntanos cómo ha quedado la gama. Pues sí, con Conqueror hemos querido volver un poco a la esencia de la marca, manteniendo sus cualidades más valoradas y más características, que las podríamos resumir básicamente en 3. En primer lugar, la excelente calidad de la composición de sus fibras, que además, como novedad,
hemos incorporado un 15% de algodón a las fibras de Conqueror. En segundo lugar, mantener también ese alto nivel de imprimibilidad. El comportamiento de Conqueror a la hora de imprimir, pues bueno, da también fe de esa calidad de sus fibras y de la forma en que está fabricado. Y en tercer lugar, mantener la opción de la marca al agua. La marca al agua es un sello distintivo y característico de Conqueror en sus gramajes bajos, porque es un proceso que solo se puede aplicar a los gramajes bajos del papel, y es lo que le confiere la marca y de alguna manera lo identifica y lo diferencia en el mercado respecto a otros productos similares. Y en este sentido, pues hemos mantenido la posibilidad de la marca al agua, que es algo que se valora en muchas aplicaciones y en muchos sectores. En resumen, lo que hemos hecho es una gama más unificada. Recordaréis todos los usuarios de Conqueror que en algún momento Conqueror fue una marca con muchas subgamas. Y bueno, hemos querido, como os comentaba, volver a la esencia, y esto ha significado también volver a tener disponibles los 3 acabados más clásicos y emblemáticos de Conqueror, que son WOF, Late y CX22, es decir, liso, verjurado y CX22. Aquí me permito hacer un paréntesis porque después os contaré una pequeña novedad respecto a las gamas, pero bueno, digamos que nos hemos centrado de momento en el relanzamiento y en la unificación y en de la gama en estos 3 acabados. Y los mantenemos en los 5 blancos, nácar, crema, también los 5 tonos más característicos de Conqueror, que son estos que veis en la pantalla. Conqueror sigue teniendo una amplia gama de sobres en muchos formatos y también formatos para impresión digital, formatos digitales. Y hemos incrementado, por último, comentaros también que hemos incrementado el nivel de corresponsabilidad de la gama. Ahora Conqueror tiene la certificación Ecolabel, además de que, por supuesto, la fibra está certificada, es fibra certificada FSC, y el proceso también tiene un ECF libre de cloro, etcétera, pero se ha incrementado en un punto más, en un nivel más, añadiendo la certificación Ecolabel a la gama de Conqueror. Y eso es. Hasta aquí Conqueror. ¿Has mencionado el porcentaje de algodón? ¿Qué ha pasado con Conocer? Sí, eso es lo que os quería comentar antes. Es decir, la verdad es que recordaréis también que había una gama en Conqueror que era Conocer 100% Cotton. Fue también una gama que a lo largo de los años fue adquiriendo mucha personalidad, mucha presencia, se diferenciaba muchísimo del resto de gama, y la verdad es que en esta primera fase no la hemos incorporado, pero ya os podemos anunciar que a final de año, aproximadamente, principios del que viene, estará disponible de nuevo la gama de Conocer 100% Cotton. Y también, bueno, comentaros que otra gama que va a estar disponible es Opale, que hoy no os vamos a comentar nada porque está en desarrollo, pero también tendremos disponible la gama de Opale. Noticia extraordinaria. Ya que estamos hablando de papeles blancos enfocados a edición y papelerías corporativas, Ray, ¿nos puedes hablar sobre All In Design? All In Design es, como sabéis, también nuestra gama de offset premium. Entonces, en All In Design hemos mantenido los 3 acabados característicos, que son regular, smooth y rough. Smooth es este acabado súper satinado, que imprime espectacularmente bien porque tiene el poro muy cerrado y da un contraste de color excepcional. Regular sería el acabado que habitualmente tiene un papel offset, y rough es un liso que tiene un poquito de rugosidad, es algo táctil. A ver, siempre que hablamos de acabados en All In Design, que es una gama offset, una gama edición, estamos hablando, digamos que de 3 tipos de lisura. O sea, estos 3 tipos de acabado más bien se refieren a 3 tipos de lisura, porque ninguna de ellas interfiere en la excelente reproducción de color que tiene la gama de All In Design, que es un poco su razón de ser, ¿no? Entonces, también otro cambio que hemos hecho en la gama de All In Design es respecto a los blancos. Los tenéis aquí en la pantalla. Antes All In Design tenía 5 blancos y ahora de alguna forma hemos armonizado y hemos hecho la gama un poquito más coherente a nivel de blancos y la hemos dejado en estos 4 blancos. Y también comentaros que Ultimate White, que es el primero que veis y que es el más blanco de la gama, es también en este momento el papel offset, el papel no estucado más blanco del mercado. Esto es una característica importante en papeles
pues que su razón de ser es reproducir el color de forma muy, muy eficiente. All In Design también tiene formatos diversos de sobres disponibles y también formatos digitales. Bueno, pues ya que hemos empezado a hablar de All In, parece que la familia crece con All In Colors. ¿Puedes hablarnos sobre este cambio, Silvia? Sí. Pues bueno, efectivamente la familia All In crece y bueno, pues la decisión de transformar la gama de Popset en All In Colors se puede decir que fue una decisión arriesgada, una decisión que tomamos a nivel interno, pero bueno, también fue una oportunidad, ¿no? Fue una decisión arriesgada porque bueno, Popset es una marca muy reconocida, con mucha fuerza en el mercado y sobre todo una marca muy amada por nuestros creativos, nuestros diseñadores, impresores. Pero por otro lado es cierto que All In, bueno, pues también es una marca muy fuerte, ¿no? Y llevábamos tiempo ya queriendo ampliar la colección de All In, introduciendo una gama cromática, una gama de color. En ese sentido pensamos que bueno, Popset era la gama más adecuada, puesto que bueno, es una gama con un acabado liso, un acabado satinado, muy similar al de All In. Y lo vimos como una oportunidad, bueno, pues la idea de transformar Popset en All In Colors. La nueva gama de All In Colors, bueno, pues como veis es una de las principales gamas con mayor riqueza cromática, donde se presentan más alternativas de color. Y bueno, pues lo que hemos hecho ha sido mantener algunas de las tonalidades que ya existían en Popset y que bueno, eran icónicas y eran muy conocidas por todos, que algunas os sonarán, pues como Citrus Yellow, Urban Grey, Poppy Grey, y se han mantenido con el mismo color con el que permanecían en Popset. Y por otro lado, se han introducido nuevas tonalidades, pues por ejemplo como Baby Pink o una nueva tonalidad de negro, el Black. Y en algunos casos se ha hecho como una transición cromática. Cuando digo transición cromática, digo tonalidades que ya existían en Popset, pues se han transformado hasta convertirse en nuevos tonos. Pues por ejemplo, como veis en pantalla, Jungle Green es una transición cromática del antiguo color Cactus Green, la tonalidad Cherry es una transición cromática de la antigua tonalidad Ultra Red. Y de esta manera hemos querido crear, pues bueno, una gama consistente de color, sobre todo muy variada, con una gran riqueza cromática, por supuesto con sobres a juego y con acabados específicos para impresión digital. Como novedad, también mencionar que en All In Colors, en esta nueva tonalidad Black, se han incorporado dos nuevos gramajes, dos gramajes algo altos, 500 gramos y 700 gramos, muy enfocados sobre todo pues, a aplicaciones de packaging premium. Fenomenal. En ese sentido, bueno, simplemente mencionar lo que comentábamos al principio, ¿no? La familia All In crece y como veis, pues bueno, ahora mismo bajo la marca paraguas de All In tendríamos All In Design, que bueno, la ha explicado previamente mi compañera Ray, All In Origins, que muchos de vosotros conocéis esta gama, que no ha sufrido ningún cambio, sigue incorporando las mismas tonalidades que tenía, es una gama de papeles creativos sostenibles, con tonalidades, como veis, muy naturales y muy orgánicas. All In Colors, que sería el antiguo Popset, y All In Millesimen, que es una novedad de la que pronto os podremos dar mucha información. Bien, vamos a pasar ahora a la gama más variada, que es Curious Collection. ¿Qué nos puedes decir de ella? Sí, bueno, pues efectivamente Curious podemos decir que es la gama con más variedad de acabados. Dentro de la nueva colección Curious Collection hemos mantenido los acabados Metallics, Translucence, Matter y Skin. Curious Metallics, pues bueno, el objetivo principal con este acabado ha sido poder mantener esa peculiaridad, ¿no? de papel con pigmentación metálica, que, bueno, que genera esos efectos ópticos tan naturales y tan característicos de la colección. Y bueno, en ese sentido hemos mantenido una paleta con 17 colores, con gran variedad cromática, se ha incluido una nueva tonalidad, Blue Steel, y bueno, puesto que es una gama también de color, no solamente de acabado, también presenta sobres a juego y acabados para formatos específicos para impresión digital. Luego, por otro lado, tendríamos Curious Translucence. Curious Translucence hemos mantenido las tonalidades Clear y Bright White.
En esta gama destacar que podríamos posicionarla como una alternativa perfecta al plástico. Es una gama de papel muy sostenible y sobre todo es un papel que en muchas ocasiones también está enfocado a aplicaciones de packaging alimentario, porque es un papel que dispone de la certificación ISEGA para poder estar en contacto con alimentos. En Curious Translucence también encontramos sobresajuego y diferentes gramajes para completar la gama tal y como la teníamos anteriormente. Y siguiendo con los acabados de colores, pues tendríamos por un lado Curious Matter. En Curious Matter obviamente nuestro objetivo era reproducir fielmente ese acabado tan característico con efecto arena. Y bueno, la gama no ha sufrido apenas modificación, tan solo se ha eliminado un color Ibiza en casa, que antes existía en la colección antigua. Y en el acabado Curious Skin, bueno, pues destacar sobre todo ese tacto único, efecto soft touch, que es tan característico de Skin, que bueno, pues hemos intentado reproducirlo lo más fielmente. Destacar también en esta gama su excelente rigidez, lo que lo convierte también en un papel óptimo, pues sobre todo para también aplicaciones de packaging premium, como hablábamos anteriormente. Y en esa línea, sobre todo, destacar un valor añadido que presenta este papel, es que dispone de un tratamiento antihuellas, que es algo muy importante a la hora de realizar este tipo de aplicaciones, porque al final cuando el papel se somete a manipulación, pues sufre ese deterioro, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos querido mejorarlo y bueno, pues destacar sobre todo que en el caso de Curious Skin tiene un tratamiento antihuellas que también lo hace perfecto pues para este tipo de aplicaciones. Genial. Vamos viendo que contamos con una gama muy similar y sin duda muy completa. Siguiendo con la gama creativa de color, Rai, esta pregunta va para ti porque sabemos que eres súper fan de Keycolor. Pues sí, la verdad es que la gama de Keycolor bueno, es una de mis favoritas, es pasión, pero yo creo que también es bastante objetivo el hecho de que la paleta de colores de Keycolor es muy definitiva y muy completa. Afortunadamente, no solo para mí, sino para todos los diseñadores y usuarios de Keycolor, que sé que son muy fans, es la gama que menos ha cambiado. De hecho, hemos pasado de 48 colores a 45, que son los que están ahora disponibles. Y los gramajes disponibles también son los mismos que había antes, es decir, 120, 300 gramos en todos los colores y 450 en alguno de ellos. Keycolor mantiene su principal característica, que es ese tacto liso, un poco rugoso, sutilmente rugoso, que de hecho hemos incrementado un puntito esa rugosidad, y lo hemos hecho porque justamente es la característica que diferencia y que hace que se aprecie la gama de Keycolor, ¿no? Entonces, ese acabado liso táctil es lo que le da, pues bueno, esa calidez, le da también esa rigidez característica, ese carteo, esa sensación de riqueza que tiene el papel, de orgánico, de que tocas fibra. Bueno, es ese acabado de Keycolor. Y también yo creo que uno de los puntos fuertes de la gama es su versatilidad, es decir, es un papel con el que se puede hacer cualquier aplicación gráfica, que realmente además para un diseñador es un complemento a cualquiera de sus diseños, porque es un papel que suma, es un papel que complementa, es un papel que de alguna manera con una impresión sutil o con una impresión, una serigrafía, un ubi, un golpe en seco, pues es un papel que se crece, ¿no? Es decir, que aporta todo su valor a la pieza final. Por último, comentaros los dos cambios que ha habido en la gama, que hemos dicho que es la gama que se mantenía más como antes, pero ha habido dos cambios. Los colores Camel y Chalk antes eran de fibra reciclada, 100% reciclados, y ahora los hemos pasado a fibra virgen, como el resto de la gama. Es un poco también por mantener un poco de consistencia en la gama. Y por último, Parchment Natural y Parchment Grey, que son los pergaminos, están en 300 gramos en lugar de 250. Y por último, los acabados Particles, que eran 3 colores. Aquí vemos el Moonlight y el Sunshine. Le faltaría esperaros que se me ha ido de la cabeza, el Snow, Moonlight y Sunshine son los 3 Particles, que son esos 3 colores que os comentaba al principio,
que de momento no están disponibles, son los únicos, ¿vale? Es decir, que estos son un poco los cambios que ha habido. Camel y Chalk dejan de ser reciclados, Parchment, los pergaminos, 300 gramos en lugar de 250 y los 3 particles que de momento no están disponibles. Y eso es todo. Ah, no, y comentaros también otra cosa. Toda la gama de Keycolor, ya os lo he dicho antes, pero eso se mantiene en todas las gamas de creativos, también es fibra certificada FSC. El tema de la ecorresponsabilidad no hemos renunciado a ella, la hemos incrementado siempre que ha sido posible en las nuevas fábricas y en este caso, pues evidentemente se mantiene FSC para las fibras de Keycolor. Y eso es todo, Esther. Gracias. Ray, una pregunta. ¿Ahora toda la gama es de fibra virgen? Sí, exactamente. O sea, antes solo había 2 acabados que eran en fibra reciclada, que solamente eran Camel y Chalk. Y lo que comentaba, o sea, se ha considerado que ese oasis de 2 acabados en fibra reciclada, pues no le daban consistencia a la gama, no le daban homogeneidad y tampoco le aportaban porque realmente se habían pedido opiniones a diseñadores, a usuarios y tampoco se valoraba mucho el que fueran reciclados porque el motivo de elección de Keycolor es más la gama de colores y el acabado. Entonces, bueno, hemos decidido unificar todo en fibra virgen. Bueno, no sé nuestros espectadores, pero yo estoy realmente emocionada con todo lo que estoy escuchando hasta ahora. Pero si no me equivoco, nos faltan 2 gamas, que sería Ribes y Ribes Sensation. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Silvia? Sí. Bueno, pues en Ribes podemos decir que es en una de las gamas en las que hemos tenido un reto específico. En concreto con el acabado Ribes Tradition. Bueno, Ribes, como todos conocéis, es una gama muy conocida especialmente por sus texturas relieve. Y aunque aparentemente parecen texturas muy naturales, desde un punto de vista técnico, a la hora de fabricación, son texturas muy técnicas, muy precisas y complejas de reproducir. En este sentido, pues durante el proceso, como ha comentado anteriormente Jorge, contamos con la ayuda de los técnicos expertos de Arjo Wiggins, junto con el gran trabajo de nuestros compañeros de Antalis. Y en el caso en concreto de Ribes, durante el proceso de fabricación fue necesario realizar diferentes ajustes en los procesos habituales que tenía la fábrica para la reproducción de las texturas, especialmente pues para, como comentábamos antes, ¿no? Para poder reproducir fielmente esas texturas que caracterizaban a la gama de Ribes. Un poco para que entendáis el nivel de detalle tan preciso al que hemos llegado en este proceso de fabricación de los papeles. Y bueno, pues finalmente podemos decir que lo hemos conseguido, que hemos conseguido replicar de manera fiel estas magníficas texturas que componen la gama de Ribes, que como podéis ver pues prácticamente son las mismas que teníamos en la antigua colección. Mantenemos Setland, mantenemos Tradition, Design, Linear y Late. Y bueno, pues los colores principalmente blancos y cremas de Ribes, porque si recordáis anteriormente en la gama Ribes había algunos colores, pero bueno, es una gama en la que, igual que como comentaba Ray en Keycolor, el punto fuerte es el color y esa textura que tiene con esa rugosidad, pues en el caso de Ribes el punto fuerte son las texturas. Y bueno, pues la gama se ha mantenido dentro de los tonos blancos y cremas, manteniendo el Bright White, el Natural White y el Pale Green. Y luego, por otro lado, dentro de la gama Ribes también tenemos la subgama Ribes Sensation. Pues sobre todo en este caso su característica principal es la gran capacidad que tiene de reproducción de los colores. En ese sentido, pues hemos reproducido fielmente el papel y además hemos intentado mejorar esos aspectos técnicos, tanto la reproducción del color como los tiempos de secado y sobre todo el acabado. Ahora en la gama Ribes Sensation el acabado es matte, es acabado matte a mate, porque bueno, cada vez más es la tendencia de los papeles, ¿no? a dar esa sensación de efecto mate, y hemos mantenido esas 2 texturas que veis en pantalla, Sensation Tradition y Sensation Tactile, en este caso en los tonos Natural White y Bright White, y es como quedaría la gama de Ribes. Una cosa que me está llamando mucho la atención y seguramente que a los asistentes también es que todos los colores y los acabados los estáis nombrando en inglés. ¿Esto también forma parte del cambio? Sí, efectivamente, esto forma parte del cambio. Anteriormente, bueno, como sabéis en los catálogos pues se solían traducir los colores a diferentes idiomas. En muchas ocasiones eso generaba confusión porque bueno, al final estábamos prescribiendo un papel, refiriéndonos a él con diferentes denominaciones para denominar el acabado y el color.
Y bueno, la decisión ha sido pues de alguna manera que fuese un código homogéneo, y tanto para mencionar los acabados como los colores de cada una de las gamas, y finalmente se ha decidido que bueno, se mantiene efectivamente en inglés para todos los públicos, para todo el mundo, sí, para tener una visión pues a nivel global. Y bueno, sabemos que es un cambio que habrá que ir adaptándose poco a poco, pero bueno, estamos seguros de que finalmente será mucho más práctico para todos. Muchas gracias. No sé qué opinarán nuestros asistentes, pero creo que ha sido un webinar muy útil y muy informativo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Ray, desde Barcelona, por esta gran presentación que nos habéis hecho. Y si os parece bien, vamos a pasar al turno de preguntas. Perdón, solamente una cosita antes de terminar, que me gustaría públicamente de agradecer a todo este gran equipazo de marketing que tenemos en Iberia, liderado por Gonzalo Chércoles, porque de verdad habéis hecho una labor excelente en la preparación y el lanzamiento de esta nueva gama. Enhorabuena. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Si no me equivoco, Ray. Estamos esperando si queréis hacer alguna pregunta por el chat, por favor, y con mucho gusto pues os la contestaremos. La podéis escribir en el chat. Sí, nos preguntan los colores que eran, nos preguntan qué colores de la gama de Equicolor eran los reciclados. Sí, eran Camel y Chalk. Chalk tenía aspecto de reciclado porque tenía esos pigmentos. Camel no, Camel era un color que parecía un craft fino, pero era fibra 100% reciclada. Y de hecho, sí, perdón, es que estoy leyendo y hablando a la vez. Sí, de hecho, en el Chalk no se va a ver el cambio a fibra virgen, pero en el Camel sí hemos aprovechado para cambiar un poco el acabado, la tonalidad. Es un poquito, tiene unas, ¿cómo os diría? Tiene un poco más efecto nube, no es tan liso como era aquí Color Camel. Pero esto, bueno, en breve tendremos muestras y catálogos y podréis ver, bueno, aunque ya sabéis que tenemos para prescriptores, diseñadores, tenemos un servicio de muestras que para vuestros proyectos, si queréis ver un papel en concreto para maquetar o para mostrar para un proyecto concreto a vuestro cliente, etcétera, nos podéis pedir la muestra, ¿eh? Pero sí, efectivamente, en el caso de Camel sí se nota que la fibra ha dejado de ser reciclada, pero no porque la fibra haya dejado de ser reciclada, sino porque se ha aprovechado para hacer un cambio de tonalidad. Sí. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, Olin. A ver, Olin es marca propia de Antalis. Ya teníamos dos acabados Olin, como os ha comentado Silvia en la presentación, que eran Olin Origins y Olin Design. Olin Design es la gama de Offset Premium blancos y Olin Origins es una gama con 5 colores, 5 tonos muy naturales que ya existían, que están en 120, 240 y 320. Y ahora hemos aprovechado esta reestructuración de gamas para hacer crecer la familia Olin. Y este también ha sido el motivo por el que Popset lo hemos renombrado Olin Colors, aprovechando que le hacíamos muchos cambios, también pues pasarlo a Olin Colors. Y Olin Millesim, que de momento es una gama que está en desarrollo, que lanzaremos muy pronto, pero que no nos hemos presentado porque tampoco toca. Pero vaya, que sí, que la gama de Olin es marca propia de Antalis y tiene 4 subfamilias y que ha crecido con esta nueva reestructuración. Sí. Sí, Conqueror. Sí, Wolf Late es liso verjurado y CX22, afortunadamente este no se puede traducir, no cambia de nombre, pero sí, estas son de momento los 3 acabados que tenemos, que por cierto, bueno, que todos estos acabados que hemos comentado están ya disponibles. Son los 3 acabados de momento disponibles a día de hoy.
lo que os he comentado del 100% cotton de Conqueror Conoiser, ya os he comentado que es una gama que realmente en un primer momento pues bueno, se dejó para una segunda fase de lanzamiento, pero esa segunda fase, bueno, la hemos acelerado porque realmente es una gama que tiene mucha demanda y que tenía unas características muy concretas, muy personales, y hemos creído que era necesario pues ya lanzarla al mercado. Sí, formatos digitales, sí. Los formatos digitales van a estar disponibles en casi todas las gamas en dos formatos. El 3348 será el formato estándar digital, pasamos a un estándar 3348. Y luego tendremos también disponible el formato para digital HP Índigo, que es el de la 12.000 HP Índigo, que Silvia me vas a echar una mano porque soy incapaz de recordar ese formato estupendamente digital que tiene tantos números diferentes. Sí, efectivamente, en las gamas de papeles creativos que ofrecen formatos específicos para impresión digital, como ha comentado Ray, habrá dos formatos, que uno es el 32×48, que es específico, bueno, es para tanto impresión en toner seco como impresión para HP Índigo, y luego tendremos un formato específico para la HP Índigo 12.000. Pues estos son los dos formatos digitales. Sí, las marcas. Las marcas quedan, bueno, de hecho quedan igual que estaban las marcas. Es decir, Antares ha incorporado, ha adquirido todas las marcas. Pero hoy os hemos hablado de Conqueror, os hemos hablado de K-Color, os hemos hablado de Curious Collection, de Ribes, de All in Colors, que es la nueva denominación de Popset, de All in Design, que es el offset premium, y y hemos mencionado All in Origins, que All in Origins, digamos que no es novedad, ya existía y sigue existiendo tal cual estaba. Curious Matter, sí, Curious Matter se mantiene, es decir, dentro de la marca Curious Collection mantenemos 4 subfamilias: Curious Matter, Curious Skin, Curious Translucents y Curious Metallics. Curious Matter, de hecho, es de las que, Curious Matter porque además el tacto de Matter, que es ese tacto arena, casi cemento, era una de las gamas que realmente mejor funciona y con la que realmente más razón tienen de ser los papeles creativos, ¿no? Porque son esos papeles que no dejan indiferente ni al tacto ni a la vista, ni casi que te dan ganas de olerlo. La gama de Curious Matter se mantiene igual, menos un color, Ibicenca Sand, que era un color terracota, era un color café con leche, era un color beige oscuro, no me sale ahora cómo compararos el color, pero bueno, ya me entendéis, un color craft suave, ese color lo hemos eliminado. Por lo demás, la gama de Curious Matter queda igual, también en los gramajes que existían, 135, 270, 380, depende del color, está disponible en unos gramajes o en otros. Y formato 70-100, 70% siempre, el formato gráfico de los creativos. Si tenéis alguna otra pregunta, la podéis hacer también, os la podéis hacer a Silvia y a mí, pero si queréis hacerlas ahora, así igual alguien comparte las mismas dudas. A ver. Todas las gamas en stock. Silvia, te hacen una pregunta a ti. Uh-huh. ¿Cuál es la pregunta? Si tenemos todas las gamas en stock. Si tenemos todas las gamas en stock. Sí. Vale. Bien, ahora mismo estamos en proceso de empezar a recibir el stock progresivamente de cada una de las gamas. Como ya trabajábamos anteriormente, sabéis que dentro de toda la oferta de gramajes, colores, acabados de cada una de las marcas, siempre hay una parte que nosotros estocamos localmente en nuestros almacenes y otra parte que no estocamos localmente, que tenemos que traer de nuestro almacén central, pero que está disponible igualmente. Simplemente
En estos casos, como ya veníamos anunciando anteriormente, es importante consultar los plazos cuando habléis tanto con Ray, conmigo o con vuestro asesor comercial, porque obviamente pues, los plazos de entrega no son los mismos cuando el papel lo tenemos estocado localmente en nuestro almacén a cuando tenemos que hacer un pedido específico a fábrica. Y bueno, en ese sentido, tanto en la página web como bien consultándonos a nosotros, podéis ver de los catálogos que tengáis, pues en concreto si tenéis una referencia de un papel en un color, en un gramaje específico, pues saber si esa referencia la tenemos estocada localmente o si por el contrario es una referencia que tenemos que traer de fábrica, pero de una manera u otra tenéis la disponibilidad del papel. Ahora mismo sí que es verdad que el stock está llegando progresivamente. Puede ser que se dé el caso de que alguna de las referencias en concreto que elijáis pues no la tengamos de momento en el almacén o sí. En ese sentido ahora estamos en un proceso de pleno lanzamiento y obviamente pues poco a poco va llegando el stock. Entonces bueno, pues es importante en ese sentido que tiréis de nosotros para confirmar los plazos de entrega siempre que vayáis con plazos ajustados en vuestros proyectos. Silvia, nos hacen una pregunta para Jorge. Jorge, nos preguntan si el servicio para España y Portugal es el mismo. El servicio va a ser exactamente lo mismo. En España la mercancía estará en Velilla, aquí en Madrid. O sea, serviremos con el mismo nivel de servicio que tenemos para los demás productos. Y como acaba pues, de explicar Silvia, los productos que menos rutan, digamos así, y que no van a estar en stock aquí en Madrid, sino van a estar en nuestro almacén central para toda Europa en París, en Senar, pues será exactamente lo mismo. Los plazos de entrega para España van a ser los mismos, bueno, podrá ser un día después porque tiene que venir la mercancía a España y luego ir a Portugal. Por eso, como mucho, será un día más que el normal. Pero en global serán prácticamente los mismos plazos. Gracias, Jorge. Para Silvia, he recibido una ficha de A4 de Uniconcret. Sí, nos comentan, una diseñadora ha recibido una ficha de A4 de Olini Conqueror, entiendo que es el sobre de el sample pack, el sobre de muestras con los cuadros de gama nuevos, y nos pregunta si puede solicitar a su asesora más fichas de producto, que están genial. Vale, no sé exactamente si hace referencia al sobre en A4 que tiene las muestras dentro o bien a unas fichas que estamos también distribuyendo en A4. Con el motivo del lanzamiento hemos diseñado por cada marca una ficha en A4 que de alguna manera pues, detalla las características principales de la gama. A su vez también es una muestra impresa porque en cada una de ellas hemos intentado utilizar una técnica de impresión también para que de alguna manera se vea pues la cualidad del papel y cómo responde ante diferentes técnicas de impresión y un código QR con toda la información a la web. Entonces, no sé si se refiere a ese A4 o a las herramientas. De una manera... Sí. Se refiere a esa ficha A4 impresa de cada gama. Sin problema, por supuesto. Simplemente poniéndose en contacto tanto con Ray o conmigo, en este caso si es una diseñadora de Madrid, pues bien por email o por teléfono se pueden solicitar sin problema, por supuesto. Vale, sí, creo que tenemos la de Olin Colors, Conqueror, Olin Keycolor. No sé si bien ha llegado. Y no sé qué más. Bueno, sí. En todo caso. Jorge, una pregunta para ti. La pregunta es, ¿mantenéis el pedido mínimo y la apertura de paquete? Es una gran ayuda para trabajos pequeños donde queramos utilizar papeles creativos. Es decir, si mantenemos el pedido mínimo y la apertura de paquete. Pues la verdad es que sí, para contestar de forma real, nuda y cruda. El hecho de manosear estos papeles tan específicos, tan especiales, pues conlleva a que efectivamente tengamos que mantener ese nivel de servicio, tanto de pedido mínimo como el otro que estáis preguntando. Sí.
adaptar, aunque ya toda nuestra audiencia seguramente sabe a qué nos referimos, pero recordaros que el pedido mínimo para papeles creativos, que es la apertura de paquete, son 25 hojas en formato 70-100 habitualmente. Es decir que, como os comentaba, pues bueno, realmente es una ventaja el poder disponer de estos papeles en cantidades pequeñas, tanto para trabajos pequeños como para hacer trabajos en los que te puedes permitir el lujo pues, de mezclar muchos colores, muchas texturas, acabados. Pues bueno, sabes que tienes esa opción. Y luego nos preguntan si la disponibilidad de sobres. Sí, hemos ajustado bastante la disponibilidad de sobres, sobre todo en colores, pero sí, la mayoría de gamas tienen sobres, sobre todo Conqueror y All In Design tienen sobres. También tenemos algún sobre de colores en Keycolor, blanco, negro, bueno, bastantes sobres, 1, 2, 3, estoy mirando la chuleta. 8 colores en Keycolor tenemos sobres. Perdón, en All In Colors 8 colores, 5 colores en Keycolor con sobres. Bueno, y los formatos, pues, cuadrado, 17×17, C5, 11×22, eso ya depende de cada gama. Pero sí, se mantienen los sobres. Lo único, Ray, si me permites, para aclarar también, es que hemos dado prioridad a hacer el stock de las hojas. Así que los sobres seguramente no van a estar al mismo tiempo que disponibles en stock que a las hojas. Además, porque todos esos productos tienen ciclos de producción y no era posible hacer todo, digamos, a la vez. Para que tengáis una idea, en All In Colors, desde que empezamos a hacer el color blanco hasta llegar al negro, tarda 2 meses. Así que los procesos, los ciclos de producción tardan como mínimo de cada vez 2 meses. Un poco para explicar también por qué el stock prioritario ha sido hojas y ahora pues empezaremos también a recibir los sobres, pero es algo que podrá tardar un poco más y por eso también lo quería explicar. Gracias, Jorge. Nos entra otra pregunta para Esther, relativa a si seguimos disponiendo del servicio de muestras para diseñadores. Has explicado tú, sigue estando disponible el servicio de muestras para todos los proyectos que tengáis y para eso tenéis que poneros en contacto con Ray o con Silvia para solicitarlo. Gracias, Esther. A ti. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, para Silvia, si las muestras las enviamos a toda la península ibérica, Silvia. El servicio de muestras. Sí. Sí, las muestras se envían a toda la península. Y a las islas también. Tanto de Portugal como de España. Gracias. No sé si tenéis alguna otra pregunta y si no, pues casi quedaríamos aquí por acabada esta webinar informativa de las nuevas gamas de los papeles creativos by Antalis. Reitero nuestro agradecimiento de verdad a todos los asistentes, todos nuestros clientes y prescriptores, diseñadores, imprentas, agencias, etcétera. Estamos a vuestra disponibilidad para cualquier duda, para cualquier ayuda que podamos hacer en vuestro proceso de trabajo y muchísimas gracias de nuevo por asistir. Sí, Ray, quería también mencionar una última información antes de cerrar. Bueno, me sumo al agradecimiento de Ray. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Sabemos además que es complicado en el ritmo que llevamos de trabajo todos a diario, es complicado poder desconectar durante un ratito para poder asistir a este tipo de eventos virtuales. Por eso os agradecemos mucho vuestra implicación. Esperamos que os haya servido de ayuda este webinar y que tengáis ahora una imagen más clara de cómo queda nuestra nueva gama de papeles creativos y como comenta Ray. Estamos aquí para ayudaros con cada uno de vuestros proyectos y para asesoraros en todo lo que necesitéis. Quería aprovechar para recordaros nuestras redes sociales, para animaros a que nos sigáis, porque todas las novedades que vamos incorporando las publicamos en cada uno de los canales, tanto en Instagram como en LinkedIn como en YouTube.
Y bueno, especialmente, por ejemplo, en Instagram podéis encontrar muchos ejemplos inspiradores de aplicaciones reales realizadas con nuestros papeles. Incluso os animamos a compartir todos aquellos proyectos que realizáis con papeles nuestros, porque siempre nos hace muchísima ilusión pues eso, ver proyectos reales en los que se han utilizado alternativas de papel nuestras. Así que os dejamos aquí también las redes sociales, ¿vale? Para que bueno, podáis estar informados de cada una de las novedades que van surgiendo. Y bueno, pues gracias a todos por vuestra participación y vuestra implicación. Y bueno, no sé si Esther quiere comentar algo más. Sumarme al agradecimiento que habéis hecho. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero de corazón que hayáis disfrutado vosotros tanto como nosotros de este webinar. Feliz día a todos. Adiós. Hasta luego. Feliz día.